la cápsula del tiempo. Vamos allá. ¿Qué es lo que ocurrió un día como hoy? La cápsula del tiempo. En clave Barroso. Bienvenidos y bienvenidas a la cápsula del tiempo. Comencemos nuestro viaje el 17 de septiembre de 1787, un día que marcó un antes y un después en la historia de los Estados Unidos y del constitucionalismo mundial, también del español. En Filadelfia, tras meses de intensos debates y negociaciones, los delegados de la Convención Constitucional completaron la redacción de la Constitución de los Estados Unidos. Este documento, que sería firmado ese mismo día por los representantes de los estados, sentó las bases para una de las democracias más antiguas del mundo moderno. La Constitución estadounidense emergió en un contexto de efervescencia intelectual y política. El liberalismo, como corriente filosófica y política, estaba en pleno auge, impulsado por las ideas de la Ilustración. Pensadores como John Locke, como Montesquieu y como Rousseau habían sembrado las semillas de conceptos revolucionarios en aquella época, como la separación de poderes, los derechos individuales y el contrato social. Estos principios encontraron terreno fértil en las mentes de los padres fundadores estadounidenses, quienes buscaban crear un sistema de gobierno que protegiera las libertades individuales y limitara el poder del Estado. Es importante destacar que este proceso no ocurrió tampoco en el vacío, y es que la influencia española en la formación de los Estados Unidos y en su constitución es a menudo pasado por alto, pero fue muy significativa. España, que en ese momento era aliada de las colonias americanas en su lucha contra Gran Bretaña, proporcionó apoyo financiero, militar y diplomático crucial para la causa independentista. Figuras como Bernardo de Gálvez, gobernador de la Luisiana española, jugaron un papel fundamental en la guerra de independencia, y las ideas liberales que fermentaban en España también tuvieron su eco en el otro lado del Atlántico. La Constitución de 1787 fue, para su tiempo, uno de los documentos más progresistas y liberales en un mundo en el que lo normal en los gobiernos era el absolutismo. Estableció un sistema de gobierno representativo con controles y equilibrios entre los poderes ejecutivo, legislativo y judicial. Incluyó protecciones para los derechos individuales y limitó el poder del gobierno central. Sin embargo, es crucial reconocer que, a pesar de sus aspiraciones liberales, la Constitución original quedó muy lejos de lograr sus objetivos de libertad e igualdad para todos, sobre todo si lo vemos desde hoy en día. El documento original, por ejemplo, mantuvo la esclavitud, negó el derecho al voto de las mujeres y a hombres sin propiedades, y no reconoció los derechos, obviamente, de los pueblos indígenas. Estas graves omisiones reflejaban las limitaciones de la visión de los padres fundadores y las realidades sociales y económicas de la época. Sería necesario más de un siglo de luchas sociales, una guerra civil en Estados Unidos y numerosas enmiendas para comenzar a abordar estas injusticias fundamentales, y aún así, hoy en día, no es que las hayan arreglado del todo, ni mucho menos. Es fascinante notar que, además, después de 25 años, poco tiempo después, en 1812, España promulgaría su propia constitución liberal, conocido como la PEPA. La Constitución de 1812, la primera constitución que tuvimos. Esta constitución, inspirada en parte por la estadounidense y también por la francesa, sería una de las más progresistas de su tiempo, aunque su implementación se vería interrumpida por el retorno del absolutismo de la mano de Fernando VII. Por supuesto que sí, un Borbón siempre arrebatándonos las libertades. Avanzando más de 2 siglos, nos encontramos con otro 17 de septiembre, esta vez del 2011. Cuando un grupo de activistas se reunió en el Parque Zuccotti en Nueva York, dando inicio a lo que se convertiría en aquel movimiento llamado Occupy Wall Street, que aquí en España tendría sus reverberaciones como el 15M también. Este movimiento surgió como una respuesta directa a la creciente desigualdad económica, la influencia desmedida de las grandes corporaciones en la política y las consecuencias de la crisis financiera del 2008. Occupy Wall Street se gestó en un contexto de profunda frustración social. La gran recesión había dejado a millones de personas sin empleo, sin hogar y endeudadas, mientras que los bancos y las instituciones financieras responsables de esa crisis recibían rescates multimillonarios del gobierno. Esto lo conocemos bastante bien en nuestro país también. El eslogan de "somos el 99%", y ellos son el 1%, capturaba perfectamente el sentimiento de que el sistema económico y político estaba diseñado única
y exclusivamente para beneficiar a una pequeña élite a expensas de la gran mayoría. El movimiento se caracterizó por su estructura horizontal y por su uso innovador de las redes sociales para organizarse y para difundir su mensaje, igualito que en España unos meses antes, en mayo del 2011. Las asambleas populares, los campamentos en espacios públicos y las protestas pacíficas se convirtieron en sus señas de identidad. Occupy no solo cuestionaba la desigualdad económica, sino que también ponía sobre la mesa temas como la crisis climática, el racismo sistémico y la necesidad de una democracia más participativa. Aunque el campamento original en Zuccotti Park fue desalojado después de 2 meses, el impacto de Occupy se extendió mucho más allá. El movimiento logró cambiar el discurso público poniendo la desigualdad económica en el centro del debate político y conceptos como el 1% contra el 99% se volvieron parte del lenguaje cotidiano. Y las demandas de reforma del sistema financiero ganaron fuerza. El legado de Occupy se puede ver en movimientos políticos posteriores como por ejemplo la campaña presidencial de Bernie Sanders, la campaña para las primarias del Partido Demócrata de Bernie Sanders en 2016, que puso en primer plano temas como la desigualdad de ingresos y la necesidad de una atención médica universal, que en Europa es algo que damos por hecho, pero que en Estados Unidos pues les parece algo, pues que su derecha dice que es también comunista y bolivariano, igual que aquí nuestra derecha algunas otras cosas. También influyó, por ejemplo, en el surgimiento de movimientos como Black Lives Matter y las protestas globales contra el cambio climático, que adoptaron tácticas y enfoques similares de organización descentralizada y uso de las redes sociales para hacerse virales. Sin embargo, es importante reconocer que muchos de los problemas que Occupy denunciaba siguen sin resolverse a día de hoy. La desigualdad económica ha continuado creciendo, es evidente, el poder de las grandes corporaciones sigue siendo enorme y cada día superior, y la crisis climática, lejos de detenerse, pues se ha agudizado. Esto nos recuerda que si bien los movimientos sociales pueden cambiar la conversación y sembrar las semillas del cambio, la transformación de los sistemas profundamente arraigados requiere de un esfuerzo sostenido y multifacético que tarda muchísimo más en el tiempo. Eso no quiere decir que se haya fracasado, sino que seguramente hace falta empujar muchísimo más. Y ahora vamos con un tema, finalmente, algo más reciente y algo más cercano geográficamente también, y puede ser que os enfade un poquito más también. Y es que el 17 de septiembre del 2012, Esperanza Aguirre, entonces presidenta de la Comunidad de Madrid, anunció su dimisión en una rueda de prensa sorpresa. Este momento marcó el inicio del fin de su era política en Madrid, caracterizada por la implementación de políticas neoliberales y salpicada por multitud de escándalos de corrupción. Para entender la importancia de este evento, debemos retroceder al 2003, cuando Aguirre llegó al poder en circunstancias controvertidas. Tras las elecciones de ese año, de las que ningún partido obtuvo mayoría absoluta, se produjo el famoso tamallazo. 2 diputados socialistas, entre comillas, Eduardo Tamayo y María Teresa Sáez, se ausentaron de la votación para la presidencia de la Asamblea de Madrid, impidiendo la formación de un gobierno de izquierdas. Esto llevó a la repetición de las elecciones, que finalmente Aguirre ganó con mayoría absoluta. Aunque nunca se probó una conexión directa, las sospechas de una maniobra política orquestada persistieron, es evidente. No se presentaron y a cambio les ofrecieron cosas bastante interesantes, a cambio de el día más importante en el que tenían que estar ahí para votar a Simancas como presidente de la Comunidad de Madrid, resulta que no acuden. En fin, durante su mandato, Aguirre se convirtió en una de las figuras más prominentes de la derecha española, impulsando políticas de privatización en sectores como la sanidad y la educación, que evidentemente su pupila Isabel Díaz Ayuso ha continuado haciendo. Su gestión además estuvo marcada por grandes proyectos de infraestructuras, como la ampliación del Metro de Madrid, pero también por crecientes acusaciones de clientelismo y corrupción que poco a poco se fueron confirmando reales todos y cada uno de ellos. La dimisión de Esperanza Aguirre en 2012, alegando motivos de salud, marcó el inicio de una cascada de escándalos que afectarían al Partido Popular de Madrid en los años siguientes. Casos como la Púnica, como la Lezo, como la Gürtel, revelarían una extensísima red de corrupción que implicaba a altos cargos del partido y empresarios. Es importante destacar que aunque Aguirre no haya sido condenada directamente por estos casos, muchos de sus colaboradores más cercanos sí lo han sido. Por ejemplo, Ignacio González, que fue su sucesor como presidente de la Comunidad de Madrid, fue detenido en 2017 en el marco de la Operación Lezo. Francisco Granados, sin ir más lejos también, quien fuera su mano derecha fue uno de los principales implicados en el caso Púnica, pero ella sigue diciendo que no sabía absolutamente nada, ni lo que hizo su sucesor, ni lo que hacía su mano derecha. Ya.
Desde su dimisión, Esperanza Aguirre, pues la verdad que ha mantenido una presencia constante en los medios de comunicación, especialmente en tertulias políticas en televisión, y su discurso ha evolucionado hacia posiciones cada vez más ultraconservadoras y más de extrema derecha, criticando duramente a este gobierno de coalición al que a menudo se refiere como socialcomunista, etarra, y siendo también una de las principales activistas que se lanzó a la calle durante las protestas del año pasado delante de Ferraz. Algo completamente delirante. Esta retórica refleja de socialcomunismo y demás, refleja una tendencia más amplia en ciertos sectores de la derecha española hacia posiciones más extremas. Y recientemente, además, Aguirre ha sido noticia, hace un año ya, después de las elecciones del 23J, por sus declaraciones instando a Alberto Núñez Feijóo, actual líder del Partido Popular, a ceder el liderazgo a Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid. Estas declaraciones, pues obviamente, generaron sus tensiones y sus discusiones internas sobre si tenía razón o no tenía razón, pero está claro que si hay que elegir, pues Feijóo no es la elección precisamente de Esperanza Aguirre. Y hasta aquí, amigos y amigas, la cápsula del tiempo. ¿Qué es lo que ocurrió un día como hoy? La cápsula del tiempo. En clave Barroso.